primero que todo, muchas gracias a Telecafé por abrirle las puertas al periodismo caldense. Y hablando en materia, Manizales, el municipio, posee múltiples dificultades de orden físico por la misma composición de su territorio, por el inadecuado uso del suelo, por el mal manejo de las laderas, por los estragos que ha causado el invierno en los últimos años, por el cambio climático, por el calentamiento global. Tulia Elena Hernández, abogada y administradora de empresas, es la delegada en lo medioambiental de la Personería Municipal de Manizales y es sin duda una de las personas que más conocimiento tienen sobre el territorio, sobre el suelo de Manizales. Con ella vamos a dialogar en los próximos minutos y la primera pregunta es ¿cuáles son las principales dificultades que tiene hoy el territorio, el suelo del municipio de Manizales? Germán, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a participar de esta sesión donde vamos a hablar un tema que tiene que ver con el riesgo en la ciudad de Manizales. El riesgo tiene dos componentes, la amenaza, la vulnerabilidad. Y nos enfrentamos en materia de suelos a unas amenazas generadas por la forma como venimos ocupando el territorio y tenemos que hablar de diversos sitios para poder hacer un inventario de cuáles son las principales afecciones que viene presentando la ciudad. Y para ello hablemos por corredores, hablemos por ejemplo del sector de Manizales La Cabaña, donde tenemos una seria complicación en el sitio de Patio Bonito y el problema con la explotación de la cantera El Faro, la actividad extractiva que allí se desarrolla, por hablar solo de una parte. Hablemos por ejemplo de la vía Neira, lo que se está presentando en el sector del relleno sanitario, en ese tramo más adelante de Villa Julia, en el mismo Villa Julia, alrededor de la Quebrada Olivares, en el sector del mismo Alto Bonito, en el sector del peaje, en el sector de la Estrella. Si vamos al sector, a la zona del Alto del Guamo, tenemos que hacia Hoyo Frío se tienen unos problemas de vías y de inestabilidad de suelos bastante importantes. Y si nos vamos hacia la zona de la vía Bogotá, a pesar de que se vienen haciendo unos tratamientos atendiendo a que esta es una importante corredor vial, también tenemos allí los problemas con la quebrada Manizales y con la planta Luis Prieto por el otro costado. Y vámonos a la vía Chinchina, donde están los problemas de la Cárcava del Tablazo, los problemas en la vereda Java, en el Alto del Naranjo, en la Violeta. Y no pasa menos en el sector de la doble calzada del Café, en la vía de la Estampilla, en la zona de San Peregrino, donde tenemos toda esa parte de la Aurora, la Argelia. Si nos desviamos por las vías o las zonas veredales, también tenemos una cantidad de sitios afectados y lo que uno se encuentra como común denominador son las transformaciones drásticas que se le han venido dando a los suelos. ¿Y qué es lo que está pasando, doctora Tulia Elena, con el sector del Cerro de Oro, con ese sitio donde nace precisamente la Quebrada del Perro, que va a desembocar a un sitio que conocemos en el imaginario popular como Expoferias? ¿Qué es realmente lo que allí acontece? Bueno, hablar ambientalmente de todos estos puntos críticos significa hablar de todo un entorno donde el sitio donde se manifestó el problema fue justamente la ladera del Cerro de Oro, pero hay que verificar todo el entorno, lo que ha venido sucediendo hacia la zona alta, la Quebrada del Perro, donde tenemos el Alto del Mico, donde tenemos el sector de la Esmeralda y otras zonas que también han venido mostrando afectaciones porque allí se han hallado problemas de deforestación de las áreas que tienen que ver con la protección de las cuencas, de los cauces o cuerpos hídricos. Hemos tenido la oportunidad de recorrer estas zonas con estudiantes de la Universidad de Caldas, básicamente, con personas del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, con personas de CENICAFE y con algunos particulares, incluyendo juntas de acción comunal y juntas administradoras locales, y nos hemos encontrado con que además de las actividades de deforestación, también tenemos pastoreo e introducción de especies foráneas como el establecimiento de cultivos pineros, además del uso intensivo de agroquímicos que están acabando con la vida en los suelos y con ello pues generando una cantidad de tensiones que no se controlan solamente con las obras de estabilidad que se han fijado actualmente en el Cerro de Oro, que han consumido gran parte de los recursos de Colombia humanitaria y que bien pudieron tener otra destinación. Aquí hay que combinar una cantidad de factores que nos convocaría a hacer una planificación del territorio en la forma como se está ocupando actualmente.
Precisamente Corpo Caldas había interrumpido, había prohibido los procesos de urbanización en esa ladera que del Batallón Ayacucho baja a Expoferias, margen izquierda, pero se han reanudado últimamente. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Se normalizaron ya las condiciones para que se reinicien los procesos de urbanización? No, Germán, aquí hay un problema bien grave y tiene que ver con los curadores. Resulta que los urbanizadores siguen con sus procesos urbanísticos y las zonas que tienen alguna afectación, como ladera de protección, como ladera afectada con alto riesgo por deslizamiento, tienen la posibilidad de desafectar, bajo la nueva normativa urbanística, tienen la posibilidad de desafectar esas laderas a fin de poder llevar a cabo los propósitos de hacer las intervenciones de aprovechamiento que se están estableciendo. Entonces, cuando tenemos un POT tan vulnerable, donde se puede cambiar la vocación del suelo por una simple desafectación, que se fundamenta en unas condiciones, en unas determinantes que le van a dar unos estudios realizados por un profesional en geología, esta es la única condición que están recibiendo los curadores para efectos de otorgar las respectivas licencias, y con eso es que los curadores están dando vía libre a toda la cantidad de urbanizaciones que se están estableciendo en la ciudad, donde antes no se podían hacer este tipo de aprovechamientos. La reserva de Río Blanco, otro sitio estratégico que tiene la ciudad de Manizales, ha sido cuidadosamente mantenida por Aguas de Manizales y las antiguas empresas públicas desde hace más de 50 años, y allí nace justamente el agua que abastece del líquido potable que consumimos buena parte de los manizaleños. Pero parece ser que los urbanizadores ya tienen ese santuario, la reserva de Río Blanco, en su mira, y ya inclusive tramitan permisos ante las curadurías urbanas para acometer allí procesos de urbanización. ¿Qué puede hacer la comunidad para evitar estos procedimientos, o se puede convivir fácilmente con los urbanizadores? Bueno, hemos estado haciendo una serie de visitas al sector y nos hemos hallado con sorpresa que alguien ha otorgado permiso inclusive para establecer plantaciones de pinos, que fueron las responsables del deterioro tan avanzado que tuvo la zona del Alto del Guamo, y sin embargo allá por detrás de las montañas, donde nadie lo ve, que lo alcanzamos a apreciar es quienes subimos a esas zonas, en medio de los yarumos, en medio del bosque, se vienen introduciendo pineras a fin de poder volver estas zonas como áreas aprovechables económicamente, y en eso pues ya la personería ha tomado nota, y es un primer impacto que se le estaba generando a la reserva. Justamente en este fin de semana han estado haciendo extracciones pineras de esta zona, dejando desnudos todos estos suelos que otrora estuvieran poblados de vegetación primaria, de vegetación nativa. Tenemos que ver igualmente que lo que corresponde a la urbanización La Aurora, esto sería por vía de expansión urbana, que fue aprobada en el año 2001, y que ella tiene que desarrollarse por vía de plan parcial. Lo primero que debía hacer el gobierno local es, a través de la Secretaría de Planeación, otorgar las determinantes bajo las cuales se podría adelantar el proyecto urbanístico como tal. Pero también tenemos una ciudadanía muy prevenida, ya tenemos juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, pidiéndonos a la personería que los acompañemos en esta valoración de impactos ambientales, porque es que hay un gran riesgo, Germán, y va a ser el siguiente. Acordémonos de cuando nos pusieron a cargar baldes de agua, que nos trajeran carrotanques a proveernos o abastecernos de agua cuando tuvimos toda esta crisis. Y recordemos que Río Blanco es el que abastece la planta de Niza, que es de donde vamos a depender a futuro, porque se va a tratar de llevar el Popal al 100% para ese abastecimiento a partir de esta planta. Si nosotros acabamos con Río Blanco, si acabamos con la única y última reserva, no es cierto que nosotros seamos una ciudad del agua. Nosotros quedaríamos dependiendo básicamente de lo que nos proporcionen Neira y de lo que nos proporcionen Villa María. Y el día en que un alcalde diga que le está abasteciendo de servicios ambientales a un municipio como Manizales, nosotros somos los que vamos a terminar pagando esa carga en las facturas. El pino es una especie foránea, no hace parte de las especies nativas de la región, como lo pudiera ser el aliso, el arboloco, el yarumo, en fin. A juzgar por sus declaraciones, usted tiene reservas técnicas de algún rigor con respecto al pino. ¿A qué se deben esos reparos que usted tiene con esa especie? Sí, señor, esos reparos los traemos desde el Quindío, cuando teníamos allá algunas extensiones bastante considerables por la zona de Acaime, y la comunidad, una vez enterada de estas plantaciones que tenía Smurfit Cartón de Colombia, empezó a hacer las investigaciones al lado de algunos colegas, compañeros de estudiantes de ingeniería ambiental,
y empezamos a hacer todas las valoraciones de los impactos que esto traía a los suelos. Las pineras absorben gran cantidad de agua, es masiva la absorción de agua, de hecho que expulsan toda la vegetación nativa porque son especies invasivas, son especies que se empoderan del territorio, desalojan las colonias bióticas que allí residen y por ende además se absorben todas las reservas de aguas que existen en los terrenos, de tal manera que hoy podemos ver resultados desastrosos como el que estamos viendo en Alto del Guamo, donde se tuvo aplicación extensiva e intensiva de pineras. También tenemos que son especies que no albergan fauna como la que estamos acostumbrados nosotros a tener en estas reservas para el avistamiento de aves, de tal manera que culminamos diciendo que es un gran riesgo al que estamos sometiendo a la reserva Río Blanco y que ojalá ahora que se están aprovechando todas estas zonas pineras se vuelva a restablecer la ubicación de esta población de yarumos, de siete cueros, de arbolocos, de lechos, todo lo que es propio de esta zona de páramo y de reservas de acuífero. Ojalá llegásemos a obtener inclusive una declaración Ramsar, donde nosotros como Personería Municipal ya tenemos extendida una invitación para asistir a Yugoslavia a una sesión. Lo que pasa es que es bastante largo el periodo para poder llevar nuestra presentación, pero la haremos por vía de internet y seguimos integrados en esas redes sociales que buscan proteger y preservar el agua en el planeta. De otra parte, otro de los problemas físicos que tiene el territorio de Manizales se deriva del agotamiento que acusan ya parte de las redes de nuestro acueducto, que tiene ya periodos que sobrepasan los 50 y en muchos casos hasta los 60 años. ¿Cuál es la realidad de los sistemas de acueducto, de las redes que tiene Manizales? Bueno, a pesar del desconocimiento que todavía tiene la ciudadanía de la producción investigativa que tenemos en la personería relacionada con la situación de nuestro territorio, tenemos que convocar, por ejemplo, que consulten nuestra página donde tenemos unos documentos que llaman fichas territoriales, documentos gurú, informes de visita técnica, toda una cantidad de producción que ha tenido el apoyo científico de toda esta comunidad estudiantil que nos ha querido apoyar con aquello de los derechos humanos. Y tenemos un documento gurú que está paralelo con el que se dio con relación a Cervantes en el mes de noviembre. Este gurú corresponde al mes de diciembre y es donde nos están diciendo que la situación de las redes de acueducto y alcantarillado en la ciudad es hora de hacerles una reposición, una reparación, una ampliación de esas redes, porque una cosa es cuando se tenía calculado para una manzana donde solamente teníamos viviendas de 1 o 2 pisos, ahora tenemos que hablar de manzanas donde tenemos una población densificada ocupando entre 5 a 10 pisos para efectos de tener unos vertimientos que necesariamente van a tener que transformarse. Entonces podríamos hablar de que un 60-70% de las tuberías que corresponden a la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado sería necesario que se revisaran, y toda esta información la obtenemos de un informe que presentó el mismo Aguas de Manizales en el año 2010 a propósito del Plan Departamental de Aguas. Hagamos una pausa, doctora Tulia Elena, y ya regresamos. Regresamos al diálogo con la abogada y administradora de empresas Tulia Elena Hernández, quien es delegada de la Personería de Manizales en temas medioambientales. Doctora Tulia Elena, recientemente se conocieron los resultados del primero de 4 estudios técnicos que se adelantan a raíz de la tragedia en el barrio Cervantes el 5 de noviembre del año pasado, que cobró la vida de casi 50 personas aquí en Manizales. La Personería Municipal en su momento adelantó un estudio e emitió una serie de conceptos. Usted comparte lo que expresó recientemente un informe adelantado por una firma de ingeniería, o cree que de pronto se están pendientes de detalles que precisen más los orígenes de esa tragedia? Bueno, Germán, el documento que produjo la Personería hay que hablarlo en 3 sesiones. El primero, que fue el que correspondió al informe de boletín informativo de visita técnica que se dio dentro de las siguientes horas al acontecimiento del desastre. El siguiente, que ya corresponde al documento gurú, donde hacemos toda una compilación de la memoria histórica que teníamos dentro de los archivos investigativos de la Personería, y finalmente un informe de visita o ficha técnica relacionada con el estudio que se le hizo a la zona donde se encuentran los talleres de Única, que hoy se encuentran totalmente abandonadas.
De acuerdo con ese informe Gurú, y ya lo estamos replicando lo que traíamos en el primer informe, en el sitio se encuentran 4 puntos que son potenciales tributarios de la saturación de suelos que desató finalmente el desplazamiento del muro de contención del puente que se ubicaba en esta zona del barrio Cervantes. Entonces, ¿qué hay que decir? Yo respeto, porque entre nosotros los profesionales pues nos tenemos que respetar. El concepto lo sacamos de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Los elementos de juicio que se tuvieron a valorar pues le pudieron llevar a determinar que efectivamente tuvo que ver el tubo por algún tipo de dislocación, fracturamiento, algún tipo de fallas que tuvo y generó esas filtraciones que finalmente saturaron. Pero si nos vamos al documento que se emite desde la personería, allí tenemos infiltraciones a nivel de los sustratos o de los horizontes, tenemos aportes a nivel de unas brechas que estaban abiertas, tenemos otros aportes que corresponden a infiltración de lluvias. Entonces finalmente yo ¿qué tengo que decir? Que es un documento que corresponde al rigor de la ciencia, al rigor investigativo, y que por lo tanto pues puede que le hagan falta otras herramientas para hacer sus juicios, sus razonamientos, pero que estamos compartiéndolo porque realmente esa fue una de los razonamientos a los que llegamos. Otro de los problemas estructurales que tiene el territorio de Manizales es el de Sabinas, la carretera a Bogotá, y uno pasa por allí y ve primero que todo una serie de inversiones que está haciendo el Ministerio de Infraestructura, pero sigue apreciando el pastoreo intensivo, los equinos y los semovientes. ¿Qué nos ganamos emprendiendo esa serie de obras y haciendo semejantes inversiones si continúa la práctica del pastoreo intensivo? Bueno, yo pienso que nosotros estamos en mora de continuar con la educación ambiental y enseñarle indistintamente al profesional como al que no ha tenido la oportunidad de llegar a la academia, enseñarle cómo debe comportarse con el territorio y cuáles son aquellas limitantes o determinantes que nos dicen cuál uso sí o cuál uso es nocivo para ello. La zona de Sabinas tiene 2 implicaciones que determinamos en una ficha de estudio de la zona, que dicen, lo primero tiene que ver con la infraestructura del gas natural. Y estábamos diciendo en esta ficha que por lo menos la empresa prestadora del servicio, para que no le transfiera a los usuarios los costos de administración de la restauración de estas obras, por lo menos varíe su trazado, varíe su tendido por una zona que sea mucho más estable. E igualmente lo que tiene que ver con la seguridad de los transeúntes, porque si revisamos toda la formación, la cadena orográfica como tal, tenemos que allá hay un perfilado de remoción en masa muy importante que puede colapsar en cualquier momento dependiendo de las condiciones de saturación del suelo y de las situaciones climáticas, sobre todo de pluviosidad, porque la lluvia es el gran detonante de un terreno como el que se encuentra esto. Entonces la personería estableció una acción popular, estaba redactada desde más o menos la época en que aconteció lo del bolivariano, pero ello nos motivó a que ello avanzara mucho más rápido y que propusiéramos que desde la dimensión de la justicia se ordenaran algunas obras a trabajar dentro de este sector que se corresponden con el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas. De tal forma que yo por eso hablo de que estamos en mora en comprender qué es lo que hay que hacer y que se determinen las decisiones judiciales, porque estaríamos apenas en primera instancia y que esto no debe seguirse atendiendo con tanta demora porque se trata de una responsabilidad con la ciudadanía. De otra parte, ¿qué percepción tiene usted sobre la contaminación de la quebrada Manizales, un afluente que cruza por la zona industrial de Manizales y que pasa también por sectores eminentemente residenciales? Don Germán, quedamos muy preocupados. Lo primero para mí como ambientalista es que la ubicación de la zona industrial no debería estar en esa parte. Siempre las zonas industriales deben tratar o deben procurar colocarse después de los usos de abastecimiento humano para que ellos puedan abastecerse del agua que sobra después del abastecimiento de la ciudadanía. De todas formas, la zona industrial no quedó dentro de la decisión judicial que ordenó el saneamiento de la cuenca del río Chinchiná, y hay algunas apreciaciones porque la forma como se pretende atender el cumplimiento de esta sentencia, digamos que se plantea es entregándole a los industriales la administración de todo un interceptor donde ellos están conectados para que ellos lo traigan al sitio donde reside Aguas Manizales para el tratamiento residencial.
todas formas, aquí en este cumplimiento de esa sentencia hay muchísimo que hablar, y si uno convocaría que la responsabilidad ambiental fuera más allá de simplemente tener un departamento ambiental que lo ordenó una ley, simplemente para que tuviéramos un cumplimiento o por lo menos se presumiera que se está cumpliendo con la norma, pero cuando usted va al entorno y verifica lo que se está ejecutando alrededor, uno ve que le quedan las dudas de si realmente ese departamento ambiental está prestando la función o el servicio para el cual lo estableció la ley. Y ahora que estamos hablando de los problemas físicos del territorio de Manizales, pues este año precisamente debe revisarse el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, que es el principal instrumento para la planeación, para la planificación del territorio. ¿Qué expectativas tiene, por ejemplo, la División Medioambiental de la Personería con respecto a esa revisión? Bueno, aspiramos en la personería por lo menos pasar nuestro concepto con relación a esa revisión y la fragilidad de algunas disposiciones que están contenidas en él, sobre todo en la determinación de cómo se pueden desafectar las laderas que tienen algún tipo de afectación, de cómo darle aplicación a la normativa que estableció el organismo ambiental para que se protejan las áreas de retiro correspondientes a los caudales, a los cauces, la ocupación de las riberas, igualmente cómo se va a trabajar con las áreas protegidas, que Monteleón no siga siendo una expansión de las colonias de personas que llegan allí a expandir sus terrenos de colonización para pastoreo, para ganadería. Pues aspiramos a que haya una lectura y que la estamos haciendo en una forma, tratando de hacerla en una forma responsable, de construirla a través, por ejemplo, de intervenir en la agenda ambiental que está haciendo Corpo Caldas, a través de las mismas juntas de acción comunal para que ellos participen y tengan vocería, de tal manera que la forma de lo podemos hacer no solamente con nuestro concepto, sino trayendo a la comunidad que participe y que ojalá se rescate el Biomanizales, que era un propósito bastante coherente con una ciudad de la altura en que se encuentra de Manizales como una reserva biótica de muchísima importancia genética para lo que es la biodiversidad que caracteriza a Colombia. Otro recurso hídrico de capitalísima importancia es la quebrada Olivares. ¿Se está conservando, se está respetando, se está preservando o también tiene niveles preocupantes de contaminación? Lamentablemente sí, Germán, por eso te digo que estamos en mora de hacer una revisión de nuestros actos. El principal paso de un enfermo es reconocer su enfermedad y nosotros como ciudadanía debemos empezar por aterrizar y verificar qué es lo que estamos haciendo. El recorrido que hacemos en la quebrada Olivares desde el sector de la Bocatoma y todos los sitios donde se reciben los aportes que tributan a incrementar el contenido del caudal de la quebrada Olivares, muestra todas estas extracciones de arena al lado de unas construcciones espontáneas, igualmente cómo se alojan allí, se arrojan basuras, cómo se está utilizando todo este cuerpo hídrico y las paredes colaterales al mismo para efectos de depositar los residuos sólidos que sobran que no son residuos en las escombreras, que sobran de los procesos de construcción, se los están llevando a esa zona. Tenemos igualmente las extracciones, obviamente son manuales, pero no revisa uno que estén atendiendo como a un plan de manejo ambiental, se sigue igualmente haciendo un tipo de exploración para hacer verificación sobre la presunta presencia de yacimientos mineros o de yacimientos de minerales. En fin, hay una cantidad de responsabilidades en las que la Universidad Nacional inclusive está trabajándole con un grupo de trabajo académico bien importante y donde la personería está participando y procurando dar nuestro granito de arena para esa construcción. Hemos hablado de la contaminación ambiental, pero también existe la contaminación auditiva, el ruido, por ejemplo, o la contaminación visual. Y el centro de Manizales particularmente acusa niveles muy preocupantes de esas dos clases de contaminaciones, la auditiva y la visual. Sí, tenemos contaminación auditiva, contaminación olfativa y unas emisiones muy importantes. Recuerda que acaba de salir un informe de la Organización Mundial de la Salud en la que se confirma que la emisión de estos gases oscuros que están emitiendo unos vehículos de gran capacidad que circulan por el centro son responsables de enfermedades como el cáncer en los pulmones. Entonces tenemos igualmente contaminación auditiva no solamente en el centro de la ciudad, la tenemos en el sector del cable, en el sector de Milán, en Chipre, y ya hemos tenido visitas de la comunidad en la personería que nos está pidiendo el acompañamiento para que a través de acciones constitucionales se les proteja el derecho fundamental y los derechos colectivos y el medio ambiente. De hecho, ya tenemos algunas sentencias de acciones populares que nos están pidiendo que conformemos comités de verificación y pues ya tenemos
tenemos listos los sonómetros para salir a hacer nuestro trabajo de campo y verificar cómo efectivamente se está dando el control a estos establecimientos ruidosos. También se está haciendo con respecto a los vehículos que circulan a gran volumen de los equipos de sonido para efectos de que el tránsito haga sus controles. Entonces, digamos que algo estamos haciendo en una forma muy minúscula, pero que aspiramos que en el camino la ciudadanía nos acompañe y tengamos cada vez más personas sumándose a estas actividades. Bien, ha sido el diálogo que hemos tenido pues, esta tarde con la abogada administradora Tulia Elena Hernández, delegada de lo medioambiental de la Personería Municipal. Con ella hemos hecho un repaso sobre los principales problemas que desde el punto de vista físico tiene el territorio de Manizales. A usted muchas gracias, doctora Tulia Elena. Gracias, don Germán, y gracias en nombre de la ciudadanía manizaleña porque buscamos una ciudad viable. Y a ustedes, televidentes amables, muchas gracias por su atención y será hasta una próxima ocasión.